y vamos a, digamos que a entrar en lo que tiene que ver con la herramienta computacional ya directamente. Entonces, para que recordemos todos desde dónde podemos obtener el modelo de Passuin, ¿cierto? Entonces, acuérdense que nosotros ingresamos en la EPA, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, ingresamos ingresamos para buscar el programa Passuin. Y esta es la última versión que existe del programa como tal. Listo. Pues simplemente, como ya habíamos hecho, se descarga, la instalamos y entonces tenemos que empezar a hablar y decir que este realmente es un programa de gestión. Realmente nosotros vamos a decir que Passuin es un programa de gestión realmente fue hecho para gestionar aguas pluviales. Digamos que para eso fue hecho realmente. Pero nosotros lo hemos podido ir utilizando para transportar agua de alcantarillados residuales y hemos ido haciendo las modificaciones entonces para transportar también entonces las aguas lluvias. Digamos que ya a lo que tiene que ver con lo nuestro, con lo que nosotros hacemos aquí. Entonces, es un modelo, Passuin, es un modelo dinámico de simulación de precipitaciones y que nosotros lo podemos utilizar para modelar digamos que un escenario único y que también lo podemos utilizar para una simulación continua en periodo extendido. Sí, entonces nosotros vamos a poder modelar
digamos que este modelo bajo este tipo de escenario, bajo un escenario único y bajo un escenario en periodo extendido. Vamos entonces a decir que EPA-Swing también tiene, vamos a decir que EPA-Swing tiene también un módulo de escorrentía o un módulo hidrológico. Es decir, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder estimar cuánta agua cae. Por lo tanto, eso quiere decir que este programa no solamente está hecho para transportar agua en alcantarillado, sino que también está hecho para transportar agua en una cuenca, en una quebrada, por ejemplo. Entonces nosotros podríamos entonces definirle secciones a una quebrada y poder determinar cuánta agua llueve y cuánta agua se produce como escorrentía. Y entonces, a través de este modelo, entonces, podemos definir unas cuencas a partir de las cuales va a caer agua y la vamos a transportar como escorrentía. Entonces, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, digamos que el definir el agua que va a caer y cómo lo vamos a transportar, entonces depende del tipo de modelo que queremos nosotros terminar de gestionar. Este modelo EPA-Swing, entonces, digamos que se desarrolló por primera vez en 1971. Y a partir de ahí ha ido experimentando pues diferentes tipos de mejoras. Paso a paso se le han ido introduciendo diferentes mejoras a lo largo, digamos, del desarrollo del programa. Adicionalmente, entonces, al modelo de escorrentía o al modelo hidrológico, también hay un módulo hidráulico o de transporte. Que es entonces a través del cual, fíjense que el modelo de escorrentía o el modelo hidrológico es el que produce la lluvia y define cuánto caudal está saliendo. Y el modelo hidráulico o el modelo de transporte es entonces el que nosotros a través de un tipo de secciones, un tipo de tuberías, un tipo de elementos, vamos a transportar la cantidad de agua que hemos desarrollado, que cae como agua y que lo vamos a transportar como escorrentía. Entonces, para que hablemos de las características del modelo hidrológico, para que hablemos de estas características, entonces vamos a tener que, dentro del proceso hidrológico del programa, vamos a tener, digamos que unas salidas de agua, es decir,
distintos procesos que son los que nos van a producir que este modelo hidrológico funcione. Entonces primero vamos a tener aquí precipitaciones variables en el tiempo. Es decir, nosotros podemos determinar cómo cae esta cantidad de agua a lo largo del tiempo y esto qué incidencia tiene dentro de la escorrentía y luego qué incidencia tiene dentro del módulo hidráulico o de transporte de ese caudal que se está produciendo. También dentro de las características del modelo hidrológico vamos a tener algo que se llama la evaporación de las aguas superficiales estancadas. Listo. Eso se va a producir dentro de las características del modelo hidrológico para definir la escorrentía que se está produciendo. También podemos simular a través del modelo hidrológico la acumulación y de hielo de nieve. Aquí digamos porque en donde nosotros estamos la incidencia que tiene es muy poca, pero aquellos lugares en los cuales se produce nieve y están bien marcadas las épocas de las estaciones a lo largo de todo el año, a través de este modelo hidrológico se puede determinar cuánta nieve se está acumulando y cuánta cantidad de agua se produce por el proceso de deshielo, por ejemplo. Ustedes, si alguien ha tenido algún conocimiento de eso, en estas zonas en las que se produce la nieve, es importante poder estimar cuánta cantidad de agua se produce cuando ocurre el deshielo de la nieve que se ha generado en las épocas de invierno, porque esto es importante para poder dimensionar esa cantidad de agua que se produce como de hielo, cómo la vamos a transportar. También podemos modelar la interceptación de precipitaciones por almacenamiento en depresiones. Es decir, esto es lo que nosotros hemos llamado aquí como el almacenamiento cuando llueve para tratar de mitigar los efectos de los tiempos de concentración tan rápidos que se producen y que nos incrementan el diámetro de las tuberías. Entonces, este tipo de situaciones también se pueden modelar en este programa. También dentro del módulo hidrológico se maneja la infiltración de las precipitaciones en capas del suelo no saturadas. Y entonces, claro, vamos a tener dentro del modelo hidrológico cómo determinar cómo se infiltra el agua dentro de las capas del suelo. Y ese modelo hidrológico nos va a permitir, por ejemplo, estimar cuál es la entrada del agua
por medio de la infiltración en acuíferos. Es decir, esto nos permite poder definir cuál es la infiltración que se produce en acuíferos. También este modelo nos permite definir cuál es, digamos que la interacción definida por el intercambio del flujo entre los acuíferos y el sistema de transporte. Y esto puede ser importante cuando estamos estudiando, supongamos que esta es la sección de la quebrada. Y resulta que la quebrada tiene una cantidad de agua. Y puede ser importante determinar cuál es el aporte que se le realiza al suelo. Y esto tiene que ver con la infiltración en los acuíferos. La infiltración que se le realiza al suelo a través de las quebradas. Entonces puede ser interesante estudiar, digamos que puede ser interesante estudiar la interacción del flujo o de la escorrentía con la infiltración del agua al suelo. Y digamos que a través de estas, digamos que a través de estos módulos que tenemos aquí, podríamos definir esta interacción, y eso podría ser importante para aquella gente que le interese definir, por ejemplo, cómo se van saturando las capas del suelo, porque hay un efecto que ocurre cuando a través de estas quebradas, en las épocas de precipitación, o sea, de gran transporte de caudal, hay un aporte entre el agua que está viajando como escorrentía superficial al contacto con el suelo. Entonces ahí se va a producir una infiltración que puede llegar, digamos que, a alimentar los acuíferos. Entonces aquí viene lo interesante de poder conocer la interacción entre el intercambio del flujo entre los acuíferos y el sistema de transporte es este. Y además, ¿cómo es el proceso contrario? O sea, cuando ya estas quebradas han disminuido su caudal, es decir, ya no están transportando gran cantidad de caudal, entonces, ¿cómo es el aporte de los acuíferos entonces a las escorrentías, a las quebradas? Y también puede ser interesante movamos las quebradas aquí, y también puede ser interesante mirar
¿Qué pasa si yo tengo unas tuberías y resulta que esas tuberías en algún momento tienen un proceso de salida del flujo que están transportando y cómo se realiza esa infiltración de estos flujos que salen al terreno que tienen en su alrededor? Y cómo puede ser el viaje, digamos que, de esa agua, y mirar de pronto si aquí se están transportando contaminantes, esos contaminantes, y entonces ya aquí entramos en un modelo que tiene que ver con el modelo de calidad de agua. Y entonces, si unimos ese modelo de calidad de agua junto con el modelo de la interacción de la infiltración en el terreno, podemos determinar qué ocurre cuando ciertos tipos de contaminantes digamos que se derraman en el suelo y ocurre el proceso de infiltración. Alguna vez se trató de utilizar este modelo para poder determinar inclusive si era factible poder determinar la interacción que ocurría en el suelo cuando había, por ejemplo, un derrame de hidrocarburo. Y ese hidrocarburo, de qué manera viajaba en el terreno. Ustedes saben que eso es una situación supremamente dramática cuando hay un derrame de hidrocarburo y cae en el suelo, porque digamos que eso hay que atenderlo rápidamente para evitar el daño ecológico que eso puede generar. Y digamos que como último escenario aquí podríamos hablar de algo que se llama modelos de depósitos no lineales para el flujo superficial. Y esto básicamente pues tiene que ver con la modelación en cierto tipo de canales que no tienen una geometría digamos que definida. Entonces digamos que a partir de todas estas características nosotros podemos definir lo que es el modelo de escorrentía y lo que podemos alcanzar a realizar a través del modelo de escorrentía. Y entonces si hablamos, si tenemos alguna duda, me van preguntando, ¿cómo no? Tenemos el modelo hidráulico. Sí, sí señor. Con respecto a al último punto que usted mencionó, un modelo de depósitos no lineales para flujo superficial, ¿eso serían como qué cosas? Okay. Son aquellas secciones que no están completamente definidas. Entonces, digamos que nosotros aquí tenemos un tipo de secciones que están, digamos que definidas hidráulicamente, ¿cierto? Sí. Pero también vos puedes tomar una quebrada e incluir el detalle del perfil que no te cabe en ninguna de estas secciones definidas. Es decir, no es una sección hidráulicamente definida. Y tú puedes generar una sección
dependiendo de la sección que tenga la quebrada. Pero, ¿y los resultados que arroja esto son similares o varían mucho, por ejemplo, del TECRAS? Pues, me imagino que debe hacer lo mismo que el TECRAS, Hace mirar cuánto es el caudal y cuánto es la profundidad. tal cual, tal cual. Hacemos, digamos que se hace más o menos el mismo símil de la hidráulica que ocurre. Lo que pasa es que a través de este programa, digamos que el modelo computacional, y allá íbamos al modelo hidráulico como tal, hace otras cosas que el GECRAS no te realiza. Por ejemplo, GECRAS no te permite modelar bajo las condiciones, por ejemplo, de onda dinámica ni de onda cinemática. Eso el GRAS no te lo permite hacer. El GRAS lo que te permite hacer, lo máximo que te permite hacer es simular bajo condiciones de gradiente hidráulico diferente para generar diferentes tipos de perfiles. Pero en el GRAS no puedes modelar bajo condiciones de onda dinámica ni de onda cinemática. Y eso sí lo puedes hacer aquí. Pero digamos que el mecanismo con el cual se genera el modelo aquí es una cosa similar a lo que se hace en el GECRAS. Básicamente en el GECRAS vos tenés tramos de secciones similares. ¿Cierto? Uno toma una quebrada en el GECRAS. Uno toma una quebrada en el GECRAS y lo que hace es que la secciona en tramos. Y a cada uno de esos tramos le pone una información. Es decir, cada sección tiene una numeración y tiene una sección definida. Y lo mismo hacemos aquí. Cada uno de estos tramos viene definido por unas secciones. Es decir, que cuando nosotros ingresamos aquí un nodo, este nodo, digamos que este nodo, a través de las tuberías, van a tener unas secciones definidas. Entonces aquí está la forma del tramo y aquí puede ser, aquí están todas las secciones: rectangular, trapezoidal, triangular, parabólico, potencial, circular, completamente llena, digamos que con algún tipo de sedimentación, circular, rectangular completamente cerrada, elíptica, una elíptica vertical, bueno, todas las que vemos aquí. Pero también está esta, por ejemplo, que es una sección completamente irregular. Y a esta sección completamente irregular vos le vas a cargar cómo es esa sección. Entonces mira que aquí más o menos esta es la misma característica que tiene el GRAS, en donde tenemos las estaciones y cuál es la elevación. Entonces vos aquí a cada una de estas secciones le vas a definir cuál es la sección que le corresponde dependiendo de la quebrada que tienes. Y aquí está la rugosidad en el centro, en el costado derecho, en el fondo. Básicamente esta información es básicamente la que tiene un mismo perfil en GECRAS. Como te digo, aquí se gana es en que el modelo computacional, el hidráulico, simula unas cositas diferentes que no tiene el GECRAS, que te permite simular en onda dinámica y en onda cinemática. Profe, y si no tengo por la sección definida, entonces, ¿qué se elige ahí, en esas opciones? Por ejemplo, en esta. O si, Entonces, si, la sección definida.
Ah, bueno, ¿Cuál utilizaría esa? esta, esta irregular, y entonces vos le definís aquí tu sección dependiendo del levantamiento topográfico que tenés. Entonces vos decís, ah, bueno, vea, aquí la estación a 0 metros, la elevación es de 4 metros. A 1 metro, la elevación será 2 metros. A 0, a 1, a 2 metros, la elevación será 2 metros. Pues aquí estoy tratando de hacer una sección. A 3 metros, la elevación será 2.5. A 4 metros, la elevación será 3 metros. Y a 5 metros, la elevación será 4 metros otra vez. Vamos a ver qué me salió. Entonces, mira que más o menos tenemos esto. Sí. Ah, qué bien. Entonces aquí nosotros podemos empezar a simular cada uno de estos tramos dependiendo de la sección que tiene la quebrada. Eso es una cosa parecida a la que hacemos en GECRAS. Definimos las secciones del tramo dependiendo de lo que vayamos a simular. Hernán, ¿también te quedó claro? Sí, sí. Lo que pasa es que cuando me mencionó lo anterior de la onda dinámica y onda cinemática, estaba recordando acerca de la ecuación de Sandemán, ¿cierto? Entonces es la que define ese modelo hidráulico. A ver, yo te la muestro por aquí, que por aquí está. Porque lo que hace esa ecuación es similar. Ese caudal y la altura para un periodo determinado. Sí, mira que esta ecuación, cuando vos trabajas onda dinámica, entonces mira que aquí está el caudal afectado por el tiempo. O sea, que estamos diciendo que cada vez que nosotros tenemos el caudal va variando con el tiempo. Y depende también de la distancia. Y también va a depender de las fuerzas de las fuerzas de presión. Y va a depender de las fuerzas gravitacionales. Y va a depender de las fuerzas por fricción. Entonces mira que aquí ponemos a variar básicamente cómo se mueve esta es la ecuación de momentum básicamente para la onda dinámica en cada momento. Y eso, por ejemplo, no se hace hasta ya no llegamos en el RAS para poder modelar eso. Muy bien. Entonces estábamos hablando del modelo hidráulico y entonces básicamente el modelo hidráulico se basa en, es decir, en el modelo hidrológico producimos el agua como precipitación y luego como escorrentía. Pero luego en el modelo hidráulico lo que vamos a tener son una serie de tuberías o canales o dispositivos de almacenamiento o de tratamiento Entonces usted me dirá, venga, ¿cómo así que de tratamiento? Sí, yo puedo aquí tener unos dispositivos de tratamiento en el cual yo le diga, vea, yo voy a simular además de la parte hidráulica, voy a simular calidad de agua. Y yo puedo decir, vea, aquí yo tengo un sistema de tratamiento y cuando el agua llega a ese sistema va a tener una cantidad de remoción.
Y esa cantidad de remoción entonces va a terminar saliendo con tanta calidad de agua. Vamos a tener bombas, es decir, estaciones de bombeo. Vamos a tener elementos de regulación, que pueden ser elementos de regulación de calidad de agua o de cantidad de agua. Entonces, a través de la combinación de esos modelos y el modelo de calidad de agua, nosotros podemos definir la evolución de la cantidad calidad de la escorrentía o del caudal de la cuenca. Y también podemos definir el nivel de agua en mHs en tuberías, y eso lo podemos hacer en diferentes intervalos de tiempo. Y además, dentro de las herramientas que nosotros podemos aquí trabajar, ya como para ir cerrando, podemos manejar redes de diferentes tamaños. Podemos simular en una variedad alta de geometrías. Podemos modelar elementos como divisores de flujo. Podemos modelar bombas. Podemos modelar vertederos y orificios. Podríamos realizar análisis hidráulico de flujo uniforme, onda cinemática o modelación completa de onda dinámica.
Entonces, este modelo vamos a tener diferentes aplicaciones, digamos que típicas, en los cuales podríamos utilizarlo. Y podría ser, por ejemplo, el diseño de diferentes componentes de una red para prevenir, por ejemplo, inundaciones. Entonces, podríamos utilizarlo para control de inundaciones. Delimitar zonas de inundación. Diseñar control de la red, por ejemplo, para definir la cantidad menor de descargas en sistemas de alcantarillado de aguas residuales. Lo que estábamos hablando ahorita cuando yo les hablaba de este caso, evaluar el impacto del aporte de infiltración en las descargas de las aguas residuales. Entonces digamos que con este programa hay varias aplicaciones que podríamos terminar de desarrollar. No solamente lo que tiene que ver con el transporte hidráulico de las aguas como tal en canales o en conductos, sino también lo que tiene que ver con todo este tipo de estrategias que se requieren y que tienen que ver directamente con la organización, digamos así, del territorio, que tiene que ver con la interacción con el transporte de los caudales en las quebradas. Entonces, la manera en la que EPASWIN trabaja vamos a decir que EPASWIN tiene unos módulos que tienen diferentes componentes. Y son varios módulos. Vamos a hablar del primer módulo y es el módulo del componente atmosférico. Y entonces este modelo atmosférico lo que hace es que analiza la caída de la lluvia y para lo cual se utiliza, por ejemplo, un pluviómetro. Entonces, un pluviómetro aquí es este componente que tenemos aquí. Dice Rain Gauge. Es algo así como una compuerta de lluvia, algo que genera una cantidad de agua. Y eso aquí adentro tiene, digamos que, una información que hay que ingresar para poder generar la lluvia. También tenemos
otro modelo que es el modelo el módulo de la superficie del suelo. Módulo de la superficie del suelo. Y entonces, este módulo lo que hace es que recibe la lluvia, y genera los flujos de salida. Y entonces, digamos que digamos que son las áreas del modelo. Entonces vienen a ser estas. Y estas áreas entonces tienen una información que hay que ingresar. Dentro de esa está la información de el modelo de infiltración con el que vamos a trabajar. Vamos a tener el módulo de aguas subterráneas y entonces si nosotros queremos simular aguas subterráneas, entonces vamos a generar aquí dentro del proceso hidrológico el modelo de edición de las aguas subterráneas y cómo va a ser su interacción entonces con el modelo de infiltración con el que estamos trabajando y cuál es la interacción que tiene el suelo con respecto digamos que a la quebrada o al tipo de sección que nosotros estamos manejando para transportar el agua. Y entonces, el último modelo, hablamos de modelo atmosférico, hablamos de modelo de superficie, hablamos de modelo de agua subterránea, que básicamente lo que hace es que trabaja con el modelo de infiltración. Y tenemos el módulo, pongamos aquí, módulo de agua subterránea. Y pongamos aquí el módulo de transporte. Entonces este modelo de transporte es el que aquí va a contener diferentes elementos, como canales, como las tuberías, como las bombas, como los elementos de regulación, como las unidades de almacenamiento, de tratamiento, que van a tener su llegada, por ejemplo, a nodos de descarga, que van a ser los botaderos que nosotros vamos a simular. Y los flujos de entrada a este modelo de transporte puede provenir, por ejemplo, de una escorrentía superficial, de la interacción con el flujo subterráneo, de los caudales de agua residual que le vamos a ingresar a cada uno de los tramos, por ejemplo, de los hidrogramas unitarios de lluvia con los cuales nosotros vamos a cargar los diferentes elementos del módulo de transporte, como son los nudos o las tuberías.
Entonces, hablando, digamos que de los componentes físicos del modelo, o sea que nosotros podemos tener interacción con él dentro del modelo, vamos a tener entonces el pluviómetro, vamos a tener el área, vamos a tener los nodos, junction o las conexiones, vamos a tener las tuberías o los tramos, que son los conductos que van a unir una unión con otro. Vamos a tener una descarga que lo conocemos como un outfall o un nudo de vertido, que básicamente lo que estamos simulando es una descarga. Vamos a tener un elemento de regulación, una unidad de almacenamiento, lo que yo les decía que aquí podríamos nosotros descargar una cantidad de agua para luego que esa cantidad de agua sea entregada nuevamente a la red, y vamos a tener una estación de bombeo o una bomba, y cada uno de esos elementos va a tener entonces sus características. Entonces vamos a hablar aquí de lo que son los componentes físicos. Componentes físicos. Y entonces esos componentes físicos van a tener la característica que aquí en el modelo van a poder quedar representados. Entonces fíjense que si nosotros estamos aquí en EPASWIM, la pestaña que viene aquí arriba, pues digamos que es una pestaña a través de la cual nosotros vamos a poder vamos a tener aquí herramientas con que, digamos que, movernos dentro del programa. Entonces aquí está File, está Editar, está View, está Project, en donde vamos a tener cierto tipo de información que vamos a ingresar. Reporte, en donde vamos a conocer cuál es el estado, unas herramientas. Y aquí tenemos, digamos que las opciones como un nuevo proyecto, abrir, guardar, imprimir, copiar, buscar, generar una búsqueda con cierto tipo de información, correr el programa, ver el estado, crear los perfiles. Y estas herramientas son herramientas para podernos mover. Pero esta que está aquí es a través de las cuales podemos nosotros crear los elementos físicos de los que estamos hablando. Entonces este primero va a ser el pluviómetro. Y el pluviómetro básicamente, vamos a empezar a describirlos aquí. El pluviómetro lo que hace es que es a través del cual nosotros vamos a suministrar los datos de entrada de las precipitaciones. Y ojo, este pluviómetro puede actuar sobre una área o sobre todas las áreas que tengamos en el modelo.
Entonces, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos este ejercicio, por ejemplo, que nosotros estábamos trabajando, en el cual tenemos diferentes áreas, 1, 2, 3, 4, 5 áreas, pero todas esas áreas se les va a generar caudal producto de un mismo pluviómetro o de una misma curva IDF. Entonces es que aquí cuando estamos hablando de que esto tiene es la información que tiene una curva IDF y es la manera como la lluvia va a caer en esta área. Entonces, a través de series de tiempo, nosotros podemos definir cómo es el proceso de producción de lluvia de este pluviógrafo o de este pluviómetro y qué incidencia entonces tiene sobre esta área. Y entonces esta área va a estar amarrada. Este pluviómetro es el 1. Entonces, el 1. Y esta otra área, ¿a qué pluviómetro le pertenece? Al 1. Y esta otra área, ¿a qué pluviómetro le pertenece? Al 1. Y dentro de este pluviómetro vamos a tener las propiedades de los principales datos de entrada. ¿De quién? De ese pluviómetro. Como cuáles, por ejemplo. Entonces vamos a tener aquí tipo de datos de lluvia. Entonces aquí tenemos la intensidad. Aquí tenemos el volumen o el volumen acumulado. Y aquí también podemos tener como principales características de los datos de entrada el intervalo de tiempo de los datos. Entonces aquí está, por ejemplo, cada hora, cada 15 minutos. También tenemos el origen de los datos de lluvia, que pueden ser, por ejemplo, si es una serie temporal o es un archivo externo. Y la otra información que podría tener sería un nombre. Entonces, si nosotros entramos aquí al parámetro de la lluvia,
tenemos aquí, como primero, el nombre. Tenemos una coordenada X y Y. Tenemos una descripción, entonces yo le puedo decir aquí, vea, yo quiero que este sea la estación Miguel de Aguinaga. Listo, ese es el nombre. Después viene un tag. Y es básicamente un texto opcional que le podemos poner al pluviómetro para describir o clasificar el pluviómetro. Entonces yo puedo decir, bueno, eso está, Miguel de Aguinaga está en el edificio. Listo. Entonces después viene formato de la lluvia. Y digamos que ese es el formato de la serie de datos. Y podemos tener formatos en intensidad, en volumen o en volumen acumulado. Entonces, en intensidad, pues ya sabemos, cada valor de la lluvia es una tasa de lluvia en un tiempo determinado. Dependiendo en qué unidades lo trabajemos, en milímetros o en pulgadas. Puede ser en volumen y es una cantidad de lluvia que cae en un intervalo de tiempo definido. O puede ser en volumen acumulado y es la cantidad de lluvia que cayó desde que la lluvia empezó. La lluvia demora 4 horas. ¿Cuánta cantidad de agua cae dentro de esas 4 horas? Después dice el intervalo de tiempo. Y entonces, desde 1, 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Después dice el factor de corrección de la lectura del pluviómetro por nieve. Snow Catch Factor. Profe, Señor. ¿el intervalo de tiempo es cómo me está cayendo la lluvia o cómo me va a dar los resultados? Es cómo te va a entregar a vos los resultados. Por aquí en opciones, en general, hay digamos que un paso del tiempo, es decir, cada cuánto ese caudal se va a ir modificando. Entonces, fíjate que aquí dice, entrégueme reportes cada 15 minutos, pero el paso de la corrida es cada hora. Es como cuando nosotros en EPANE teníamos la curva y la curva tenía información cada hora. Aquí va a ser lo mismo. Esta información es que cada hora me va a entregar caudales. Sí. O me los va a dar cada 15 minutos, dependiendo de la rugosidad con la que uno tenga la información de la estación, ¿cierto? Sí, generalmente viene que por día, entonces uno le coloca el paso del tiempo diario. Diaria. Por ejemplo. Después dice el factor de producción de nieve. Entonces, si vamos a tener algún factor para corregir por la producción de nieve, pues nosotros en este caso, donde no se produce nada de eso, pues nuestro factor será 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay nieve, va a haber una cantidad de agua que se va a producir de más cuando haya deshielo. Después tenemos el origen de la información. Entonces tenemos una serie de tiempo o un archivo.
y una serie de tiempo, nosotros tenemos que crear esta serie de tiempo. O si no, este es el editor de la serie de tiempo. Entonces aquí está el día y cuánta agua cayó y qué valor. O en horas, cuánta agua cayó. Entonces generamos la serie de tiempo y se la vamos a cargar al pluviómetro. O si no, cargamos un archivo .dat. Entonces, donde dice serie de tiempo, básicamente es el nombre de la serie de tiempo que nosotros ya creamos aquí. La serie de tiempo, no sé, la 1. Ok. Entonces, aquí en la hidrología venimos y la serie de tiempo que vamos a utilizar es la 1. Ok. Entonces, digamos que esto es lo que tiene que ver con este elemento físico que es el pluviómetro. Ahora vamos a hablar de las cuencas. O las áreas. Entonces, básicamente, las cuencas o las áreas son unidades hidrológicas de terreno cuya topografía conducen la escorrentía al punto de descarga. Entonces nosotros como el usuario del programa, lo que podemos hacer es identificar a qué nodo, por ejemplo, le corresponde esta área. Le podemos decir a vea. El área que lo une es este pluviómetro. Y la salida está en el nodo 1. Estamos uniendo esta área a este nodo. Vamos a esta área también. ¿Dónde va a salir esta área? Ah, va a salir en el nodo 1. Entonces a ese nodo 1 le van a drenar tanto esta área como esta área. Y esta área va a drenar al nodo 2. Entonces estamos amarrando las áreas a cada uno digamos que de los nodos a través de los cuales va a salir. Entonces eso es para identificar el nodo de salida de cada una de las áreas. Y las áreas las podemos identificar como áreas permeables
o impermeables. Las áreas impermeables, entonces, podemos dividirlas en áreas que contienen como un almacenamiento, es decir, en donde se queda estancada el agua. Y también podemos definir que de una área a otra área puede haber, digamos que, conexiones entre las áreas. Entonces, si nosotros ingresamos aquí a este modelo, tenemos que como los parámetros de las áreas, entonces tenemos aquí el nombre, tenemos una coordenada XY, tenemos una descripción, tenemos un tag que va a ser un texto opcional, tenemos el rain gauge, que es cuál pluviómetro le corresponde a cada una de estas áreas. Tenemos esto que llamamos el outlet, que es el nodo a través del cual nosotros vamos a hacer la descarga de la escorrentía que se produce en esa área. Tenemos el área, y aquí por ejemplo está en hectáreas, y esta área pues se calcula de manera automática cuando nosotros elaboramos el área. Voy a hacer una aquí chiquita. Bueno, aquí no se produce porque no tenemos yo creo que porque no tenemos esto escalado. Ahora sí. Entonces aquí de manera automática, fíjense que este ya tomó los datos de manera automática. Tiene 16.43 hectáreas. Lo que sigue entonces es el ancho y tiene que ver con la longitud. Es una longitud que me está dando la característica de la escorrentía superficial. Vamos a decir que esta se une al 2. Y este ancho es igual a el área aferente al tubo y la longitud de la escorrentía superficial lateral. Después tenemos la pendiente, y esta es la pendiente promedio del área. El porcentaje de impermeabilidad del área. Es que el porcentaje es del 90%. Es que el porcentaje es del 70%. ¿Depende de qué? Del área que nosotros estemos trabajando. ¿Y en dónde está, por ejemplo, este aquí? Es este mismo coeficiente que nosotros tenemos aquí. Después dice el N de Manning para el área impermeable. Después tenemos el N de Manning para el área que es permeable. Esta es la profundidad de almacenamiento en el área impermeable. La profundidad de almacenamiento en el área que es permeable.
Este es el porcentaje de área impermeable sin almacenamiento. ¿Qué quiere decir? Sí, señor. Disculpa, todos esos datos, pues, para yo tener todos esos datos, tengo que tener un estudio de suelo. Pues primero tener un estudio de suelos, podría ser. Pero lo otro también es que vos aquí, por ejemplo, cuando venís a esto y tú hagas el recorrido de esto, puedas determinar qué condición tienes aquí. Entonces fíjate que aquí de entrada estamos diciendo que esta área tiene, digamos que esta dimensión y tiene este coeficiente de impermeabilidad. ¿Listo? Pero, tú puedes ir a hacer el recorrido y puedes determinar cuánta cantidad de esta área está bajo qué tipo de suelo. Entonces fíjate que aquí estamos diciendo que el porcentaje de impermeabilidad es 0.90, o sea que quiere decir que ese piso es básicamente duro, ¿cierto? O sea que la impermeabilidad de ese terreno es muy bajita. Entonces nosotros podríamos decir que aquí realmente, si esta es esta área, podríamos decir que almacenamiento por impermeabilidad no hay. Es muy poquito, porque todo lo que va a llover, básicamente, ¿qué le va a pasar? Se va a generar como escorrentía superficial directa. Y aquí, almacenamiento de la zona permeable. Entonces, mira que el área que tenemos del área permeable es muy poquito porque estamos diciendo que ese porcentaje de 0.9 lo que quiere decir es que 100% de esa área, el 90% escurre como una escorrentía superficial directa y está en piso duro. ¿Cierto? Si vamos a hablar aquí del N de Manning, entonces ya nosotros sabemos que si vamos a trabajar con un piso duro, entonces vamos a estar trabajando que, por ejemplo, esto va a ser el del concreto, que es 0.013. ¿Sí? Y para la zona permeable, podríamos utilizar un valor de 0.011, por ejemplo. Y aquí, vos aquí tenés, vamos a ver, a buscar aquí. Manning. Mira, aquí hay, bueno, pero este no es, aquí, el de las áreas. Entonces, si vos entras aquí y buscas en áreas, mira que aquí te van a decir N de Manning para zonas impermeables. Entonces vos aquí entras y te va a mostrar los valores típicos para las zonas impermeables. Entonces mira que aquí está asfalto, concreto ordinario, ¿sí? Esto es madera, arcilla, hierro, ¿cierto? Y aquí hay para grama corta, densa, ¿sí? Entonces, para cada uno de estos, aquí tenés los valores dependiendo del tipo de suelo que tengas en cada una de esas áreas y puedes empezar a trabajar con el N de Manning en estas partes. Y lo mismo para el N de Manning para las zonas permeables. Básicamente es esta misma tabla, dependiendo de la superficie que tengas.
Y aquí tenemos también la profundidad para las zonas impermeables y para las zonas permeables. Entonces, mira, para diferentes tipos de superficies, cuál es en pulgadas, cuál es digamos que el valor del almacenamiento típico. Y en zonas permeables también. Entonces, en zonas impermeables podemos tener profundidades de 1,25 milímetros hasta 2,5. En césped, desde 2,5 hasta 5 milímetros. En pasto, 5 milímetros. En bosque, 7,5 milímetros. Aquí lo tenemos en pulgada, pues yo por aquí en una tabla lo tengo en milímetros. Pero entonces eso depende del tipo de superficie en la que estemos trabajando. Claro, y eso va a depender también de pues donde voy a hacer la expansión del alcantarillado. Pues si es urbanizada, ya uno sabe que... Exactamente. Ahora, lo otro, acuérdense que nosotros estuvimos hablando, cuando estábamos trabajando, que nosotros teníamos que considerar que estas áreas que íbamos a recoger, qué uso futuro van a tener. Porque puede que hoy esto esté en un material de cobertura vegetal, pero a futuro es probable que esto se urbanice. Entonces las condiciones de la llegada del agua a esta tubería van a ser diferentes. Entonces ahí es bueno saber el uso final que van a tener esas áreas, así hoy tengan un material de cobertura vegetal. Porque si en un futuro eso va a ser una zona impermeable, entonces va a llegar más cantidad de agua a las tuberías. Sí, sí. Entonces, en ese caso, profe, se simula con qué? Con el futuro. Con el caso más desfavorable. Sí, claro, con el futuro, porque el futuro es cuando vas a tener la mayor cantidad de agua. ¿Cierto? Entonces, por eso cuando nosotros, digamos que diseñamos en estas zonas en las que todavía no hay un desarrollo, hay que ir a mirar qué se tiene planteado en esas áreas. Y les digo, este es un caso puntual, este precisamente es un caso puntual de eso. Hoy apenas esto lo están empezando a construir y esto aquí es un morro, fíjense que esto es una parte alta. Y todo este morro se va a ir y lo van a urbanizar para poder construir aquí cierto tipo de viviendas. Y es por eso, digamos que el coeficiente de impermeabilidad que tiene. Listo. Luego tenemos, si seguimos aquí con con las características del área, vamos a tener aquí entonces, digamos que la rutina del área, es decir, que si es una escorrentía en donde ambas áreas fluyen directamente a la descarga. Y entonces cuando decimos outlet es que ambas áreas, ¿cuáles ambas áreas? La impermeable y la permeable, ambas salen por el nodo que le estamos diciendo que va a salir. Entonces en este caso estamos diciendo que esta área sale al nodo 2, tanto la parte impermeable como la permeable. Si nosotros decimos que es de este tipo, entonces vamos a decir que la escorrentía sale del área permeable al área impermeable. Y si vamos a trabajar con esta, quiere decir que la escorrentía fluye desde el área impermeable al área permeable. El porcentaje de área, el porcentaje de escorrentía
que se transporta entre ambas áreas, el 100%, es decir, toda la cantidad de lluvia que se genera y la escorrentía que se genera en esta área, toda sale completamente. Lo siguiente que tenemos aquí es la información del modelo de infiltración. Entonces aquí tenemos tres tipos de modelos. Vamos a tener el número de la curva, el problema es que este no me lo deja mover aquí porque aquí ya dice que con el que vamos a trabajar es el número de curva, pero nosotros podemos decir que el modelo de infiltración, por ejemplo, sea el de Horton. Entonces aquí está el de Horton. Y aquí me va a dejar entonces mover cierto tipo de parámetros. Por ejemplo, si es el de Horton, me va a permitir manejar la máxima tasa de infiltración, me va a dejar manejar la mínima tasa de infiltración, la constante decaimiento de la tasa de infiltración, la duración del tiempo en el cual se produce la saturación completa del suelo, el volumen máximo posible de infiltración, pero realmente nosotros trabajamos con el número de curva. Entonces, cuando trabajamos con el número de curva, aquí nosotros simplemente ingresamos el número de la curva y para qué periodo de tiempo el suelo está completamente saturado. ¿Sí? Y el número de curva sale de, bueno, aquí sí hay que irse un poquito como hasta Vente Show. Y Vente Show tiene unas tablas en las cuales, dependiendo del tipo de área que tenés, te define cuál es el número de curva que se presenta. Luego tenemos que definir si hay modelo de infiltración o si no hay, si hay modelo de agua subterránea o no hay modelo de agua subterránea, y nosotros normalmente pues eso no lo modelamos. Lo otro, el paquete de nieve. Hombre, si hay en esa área hay producción o caída de nieve, entonces esa cantidad de área y nieve que hay, cómo se produce en caudal. Pero tampoco nosotros tenemos cómo trabajar ese tipo de situaciones. Este lead ya tiene que ver con calidad de agua. Esto tiene que ver con el tipo de uso de la tierra. Este valor tiene que ver con la longitud de almacenamiento del contaminante. Esto ya también tiene que ver con si nosotros vamos a ajustar, digamos que un patrón del número de Manning. Lo mismo para ajustar un patrón del almacenamiento y un patrón de infiltración, pero realmente trabajamos con los datos que tenemos aquí ingresados solamente. Entonces digamos que estas son las características del área, que es otro de los componentes físicos de Paswin.
Vamos entonces al siguiente componente físico y es los nudos de conexión. Entonces básicamente son nudos del sistema de drenaje donde se conectan diferentes tramos. Entonces nosotros físicamente estos nodos lo que pueden representar son, por ejemplo, confluencia de canales naturales superficiales, MHs o pozos de inspección, elementos de conexión de tuberías, por ejemplo. Entonces ya vamos a hablar de cuáles son los diferentes elementos o parámetros que componen un nodo. Y entonces, como principales datos de entrada del nodo tenemos la cota de fondo, podemos tener la profundidad del pozo, el área superficial y el dato de aportes de caudales externos. Entonces nosotros tenemos tenemos aquí el nombre, pues la identificación del nodo, la coordenada, descripción del nodo, un texto opcional que le podamos cargar, inflow, esto quiere decir básicamente como un ingreso de parámetros de flujos que entran al nodo, por ejemplo. Entonces aquí vamos a tener un flujo de entrada directo. Entonces está ingresando un caudal y nosotros podemos darle aquí un valor, un valor que puede definirse, puede ser 1,2. Un patrón también de caudal base, una serie de tiempo, un factor de escala. O también puede ser un nodo para definir flujo en tiempo seco, o que tiene que ver con agua subterránea, dependiendo de cómo sea la hidrógrafa que está generando la cantidad de agua subterránea. O sea, esto es si ingresan flujos al nodo. Después sigue es si se realiza tratamiento o si no. Entonces eso tiene que ver con especificar funciones, por ejemplo, para tratamiento de agua aplicado a cierto tipo de contaminantes. Y esto solamente funciona si nosotros pues vamos a modelar contaminantes o calidad de agua.
Después sigue la elevación del invert, o sea que es la elevación de la cota batea. Después viene la profundidad máxima del nodo, desde la batea hasta el terreno. Esta es la profundidad inicial del agua cuando vamos a correr el modelo. Y digamos que es una profundidad adicional en la cual se podría almacenar agua dentro de este nodo o dentro de este MH que nosotros estemos simulando. Y esta área tiene que ver con el área ocupada por el agua en un evento, por ejemplo, de inundación. Digamos que estos son las características de los nodos. Entonces fíjense que ya pasamos por el área, el pluviómetro, el área, el nodo, y el siguiente parámetro que sigue lo vamos a llamar los nodos de vertido o las descargas. Y es este triangulito. Y estos nodos de vertido o de descarga son nodos finales del sistema. Digamos que se utilizan para definir las condiciones finales cuando vamos a realizar, por ejemplo, una descarga. Y las condiciones están dados por ejemplo, con la profundidad crítica, un nivel flujo de agua, un nivel de mareas, una serie temporal y los parámetros que tenemos en este componente físico. Entonces van a ser que tiene un nombre, una coordenada XY, una descripción, un texto opcional que le pongamos. Lo mismo si está recibiendo flujos provenientes de alguna de las características que estábamos viendo aquí, si es un flujo directo, si es de tiempo seco, si es producto de agua subterránea, si se realiza algún tipo de tratamiento por algún tipo de contaminante. Aquí tenemos la elevación de la batea. Tight gate quiere decir que si hay una compuerta en la descarga, el tipo de descarga, cómo se produce, si es una descarga libre, determinada por el flujo crítico, si es una descarga normal, determinada por la profundidad normal del conducto, de la tubería, o si es una mezcla entre la profundidad mínima del flujo crítico y la profundidad normal del conducto. Si es una descarga determinada por una variación entre la lámina de agua a través del tiempo, o si es una descarga definida a través de una serie de tiempo. Tenemos, digamos que cuál es la elevación del agua para la descarga que se produce mixta. Digamos que
el nombre de la curva cuando el tipo de descarga es una variación entre la profundidad y el tiempo. Y lo mismo, cuál es la serie, cuál es el nombre de la serie de tiempo que se va a utilizar cuando la descarga es a través de una serie de tiempo. Entonces digamos que básicamente lo que estamos simulando aquí con este elemento físico es una descarga, ¿sí? Un botadero, es lo que estamos simulando en este caso. Después tenemos el siguiente y es un divisor de flujo. Y el divisor de flujo lo que hace es que se usa para dividir el flujo de dos conductos de la salida de un modo que va a ser definido por nosotros, quienes somos los que estamos utilizando el modelo. Entonces vamos a tener tipos de divisores. Este, que es un cutoff divider, que lo que hace es que divide los caudales por encima de un determinado valor. Este, que es un divisor de exceso, divide los caudales por encima de una capacidad definida por las tuberías. Y este, que lo que hace es como a través de una compuerta poder separar el caudal. Entonces nosotros aquí vamos a decirle para qué caudal mínimo él va a empezar a vertir, con qué profundidad y cuál va a ser el coeficiente de la compuerta que va a utilizar. O sea que este va a funcionar como un aliviadero. Entonces, ese es el elemento de los divisores. Ahora, vamos a mirar entonces que tiene las tuberías. Y las tuberías tienen la siguiente información. Tiene el nombre del conducto, el nombre de la tubería, el ID, tiene el nodo de entrada y el nodo de salida. Tenemos la descripción, tenemos un texto opcional, tenemos la forma de la sección que vamos a trabajar, esto que sigue es, digamos que la profundidad máxima que tiene, la longitud, la rugosidad, tenemos la altura de la salida del conducto por encima del nivel del fondo. Tenemos la altura de la llegada del conducto por encima del nivel del fondo, la salida y la altura. El flujo inicial al comienzo del modelo, el flujo máximo, el coeficiente de pérdidas en la entrada del conducto, el coeficiente de pérdidas a la salida del conducto, el coeficiente de pérdidas promedio,
Aquí especificamos si el conducto tiene compuerta o no tiene compuerta. Y esto lo trabajamos si lo vamos a trabajar como un box o si no. Entonces, estas son las características de las tuberías. Tenemos las bombas. Y entonces las bombas básicamente tienen la misma descripción que tienen las bombas en EPANET. Tiene un nombre, un nodo de inicio, un nodo de finalización, una descripción, un texto opcional, el número de la curva, o sea, qué tipo de curva de la bomba vamos a trabajar. Y para poder crear la curva, aquí está el tipo de curvas que tenemos. La curva de control. Aquí está la curva de la bomba. Para crear la curva de la bomba. Aquí tenemos lo mismo, el volumen y el caudal que vamos a mover. O por la profundidad y el caudal. O la cabeza y el caudal. O profundidad y caudal. Y una vez que definimos el tamaño de la curva, pues vamos a decir así, vamos a bombear 30 metros y vamos a bombear 25 litros. Ok, entonces venimos aquí a la bomba y le decimos así, vea, la curva que vamos a utilizar es la 1. El estado inicial, encendido. La profundidad a la cual se prende y a la profundidad a la cual se apaga. Y estos que tenemos aquí son lo que habíamos llamado por aquí elementos de regulación. Y en este caso, entonces, este elemento de regulación funciona como un orificio lateral o de fondo, circular o rectangular, la altura, la elevación del fondo cuando se abre el orificio, el coeficiente de descarga, si tiene compuerta. Esta otra funciona como un vertedero. La forma del vertedero que tiene, la altura, la profundidad, cuál es el coeficiente de descarga. Y este último entonces es digamos que una tubería de descarga, que hace las mismas veces similares a lo que hacemos con la descarga, es decir, como si fuera una purga, para determinar bajo qué condiciones esto va a funcionar. Entonces digamos que estos son todos los componentes físicos del modelo. Dentro de esto, dentro aquí de Paswin, entonces vamos a tener aquí una información que tiene que ver con valores por defecto que le podemos cargar al modelo. Entonces, si le vamos a poner prefijo a los pluviómetros, a las áreas, a los nodos, lo mismo, qué información por defecto van a tener las áreas que nosotros generemos, los valores por defecto que van a tener los nodos y las tuberías,
la ecuación con la cual nosotros vamos a desarrollar el flujo. Y fíjense que podemos trabajar con Hazen-Williams, no podemos trabajar con Darcy-Weisbach. El método de rutina con el que vamos a trabajar, flujo estacionario, onda cinemática, onda dinámica, las unidades con las que vamos a trabajar. Bueno, por aquí hay una cosa que dice dimensiones. Y resulta que nosotros entonces a esto le podemos cargar un mapa de fondo. Y a través de ese mapa de fondo, es decir, nosotros podríamos traer esta imagen y ponerla aquí del fondo y poder construir, digamos que los tramos y esta red que tenemos nosotros aquí. Digamos que de manera similar a como nosotros generamos el modelo en EPANET con el mapa de fondo. Entonces, ya después de hacer el barrido de cada uno de los componentes y hacer digamos que de una manera general, que es, digamos, EPASWIM ya mirándolo desde adentro y qué es lo que se realiza, digamos, vamos que lo que vamos a hacer ya en la última clase es llevarnos esto para el modelo y cargarlo en el mapa de fondo. Y digamos que trazaremos las áreas sobre el mapa de fondo y trazamos las tuberías para cargar la información, digamos que de cero dentro del modelo, basados en esto. Entonces vamos a tomar esta área y a partir de esa área vamos a generar el modelo con el mapa de fondo, coordenando el modelo. Entonces yo creo que por hoy ya dejamos ahí y el jueves hacemos ese procedimiento, si no tenemos ninguna duda. Señor. Como uno, o sea, yo me pongo a mirar, que ya uno con la práctica y con el tiempo de manejar el modelo, uno va adquiriendo alguna habilidad, pero ¿cómo uno hace para manejar tantas variables que tiene este modelo? La que le tiene que prestar más atención porque el dato le mete a este modelo, pero cuando corre ahí es donde depende del modelo que vayas a simular. Si vas a simular lluvias, vas a tener que tener muy en cuenta que las áreas y el pluviómetro que le vas a ingresar. Y en las áreas vas a tener que tener muy claro todo lo que tiene que ver con el porcentaje de impermeabilidad y estos valores de impermeabilidad que le vamos a cargar. Porque ya aquí el número de la curva ya sabemos con qué vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, si vos vas a trabajar un modelo de lluvias, eso es digamos que lo más importante que vas a trabajar. Ahora, hay algunas particularidades ya que tienen que ver con la geometría física de tu red. Es decir, supongamos, por ejemplo en este caso, que esto viene a ser un tramo inicial y que vamos a realizar una descarga en este MH, por ejemplo, o en este caso, vamos a hacer la descarga en este MH. Entonces, ya eso tiene que ver, digamos que con la geometría física del modelo como tal. Sí, pero entonces, en cuestiones de lluvias, aquí lo importante es cómo vas a generar el caudal, que es tu variable de entrada. Ya lo otro son variables, como te digo yo, que tienen que ver con el tramo como tal. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros aquí ingresemos la información del tramo, vamos a tener que ingresar
la profundidad máxima, que es el diámetro, pues básicamente. ¿Cierto? Entonces, ya esas son información, pero ya que tiene que ver directamente con la geometría. Y ya para cada modelo vos tendrás que hacer algo particular dependiendo del modelo que vayas a simular. Ahora, yo les muestro también esto porque para que ustedes sepan que también lo podemos hacer de otra manera, pero básicamente estos modelos de Paswin los estamos montando tirándolo directamente de la hoja de cálculo. Y mira que nos ahorra, digamos que ponernos a pensar en varias cosas que simplemente el modelo por el otro lado también ya está muy depurado, ¿sí me entendés? Sí, con esa parte sí, porque uno más o menos tiende para exportar los datos de la hoja de cálculo. Acá ya uno Verifica. pues dejaría es como la información. Exactamente. Entonces, básicamente que les digo sinceramente, ese es el trabajo que realmente estamos haciendo en estos momentos. Ya el proceso de montaje aquí adentro del programa como tal no se está logrando. No se hace. Se hace es que montas en la hoja y luego se tira aquí, que digamos que es lo más fácil que uno puede hacer, porque uno en la hoja la entiende muy bien y maneja muy bien qué es lo que quiere alcanzar en la hoja. Ya uno luego mira aquí unas cosas que en la hoja no puede mirar. Por ejemplo, la simulación en, en onda dinámica y ese tipo de cosas para poder definir y mirar la profundidad de los flujos y si hay algunos MHs en los cuales el flujo se bota y ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero digamos que el procedimiento que realmente se está haciendo es que montas en la hoja y de la hoja tiras aquí a ePaswing. Sí, eso la idea es como uno tratar de entender como toda la vuelta completa. Exactamente. Claro, y ya uno ya comienza a estudiar un poco más a fondo Así, que en realidad uno lo que necesita. exactamente. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de Panet. Hay quien monta de Panet directamente desde el INP. No sé cómo lo hacen. No me pregunten cómo lo hacen porque nunca pude con eso. Alguna vez intenté y nunca fui capaz de montar el EPANET directamente desde el INP. Puede que sea yo muy visual, es decir, necesite estar mirando las figuras y necesite estar mirando los objetos. Hay quienes no son visuales y directamente desde el INP son capaces de meter coordenadas y diámetros. A mí me parece muy difícil, nunca pude. Deseché la idea definitivamente de hacerlo por ese lado. Hay quienes me dicen que sí lo hace más fácil, pero cada quien tendrá, digamos, su manera de rascarse las pulgas, ¿cierto? Ah, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, pues Hernán, con mucho gusto. Muchachos, entonces, con mucho gusto, nos vemos el jueves entonces. Muchas gracias, profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien, que descansen.